A ver, vamos a comenzar el día de hoy recordando esta diapositiva. Ya ustedes la conocen. ¿Se está visualizando todo completo? Sí, Aló. doctora. Perfecto. Entonces vamos a recordar brevemente, ¿no es cierto?, que la capacidad de respuesta está en función a la reserva funcional. Mientras somos jóvenes, predomina la vitalidad, pero conforme pasan los años, nos volvemos frágiles y vulnerables. Esto ya ustedes lo conocen. Y habíamos comentado también en la clase anterior respecto a que existen cambios fisiológicos, ¿no? No solamente a nivel de los tejidos, sino a nivel de todos los órganos y sistemas. Entonces esto va a generar, digamos, una disminución en la respuesta frente a las agresiones, a la demanda, al estrés con riesgo de complicaciones. Y se van a ir dando con el tiempo los cambios estructurales y funcionales del sistema respiratorio en el adulto mayor. Miren ustedes, este es un resumen de lo que pasa conforme envejecemos. En esta primera diapositiva tenemos menos de 50 años y fíjense ustedes, la columna es cierto que conserva curvaturas discretas, pero tenemos un tórax que es bastante funcional. Conforme pasa el tiempo, vamos aumentando en lo que es la cifosis dorsal y se va a ir ampliando el diámetro anteroposterior. Y de repente van a haber otros cambios que vamos a mencionar que van a hacer que nosotros disminuyamos la estatura, aumentemos, digamos, la forma de respirar desde el punto de vista abdominal y el diámetro posterior anterior también se va incrementando mucho más. Entonces podemos encontrar en la caja torácica que se presentan las denominadas artrosis vertebrales, ¿no? Ya ustedes han visto en sus clases de radiología con los característicos picos del loro. Hay una alteración en las vértebras y eso va a ir contribuyendo a este cambio en la estructura. Por otro lado, también los cartílagos costales, de ser cartílagos de un tejido relativamente maleable, se vuelven huesos, se osifican, y eso hace más rígida la caja torácica. Los discos intervertebrales van perdiendo los espacios. Fíjense ustedes, un disco normal, pero en un disco que va siendo envejecido, va disminuyendo su tamaño y obviamente que los espacios intervertebrales van a irse disminuyendo. Eso contribuye justamente a la disminución de la estatura. Puede haber colapso vertebral. ¿Qué significa colapso vertebral? Aplastamiento. ¿Bien? Acá tienen una forma de una vértebra que está relativamente conservada, pero acá ustedes están viendo cómo ha disminuido su altura. Eso se denomina colapso o aplastamiento vertebral. Y más aún, si con el transcurso del tiempo nuestros huesos van perdiendo la capacidad de absorber calcio y se vuelven osteoporóticos. Entonces, todo esto va contribuyendo a estos cambios en la caja torácica. Artrosis vertebral, osificación de cartílagos costales, pérdida de los espacios y colapso vertebral, como lo hemos mencionado. Todo eso va a facilitar que la distensibilidad torácica disminuya y que el diámetro anteroposterior se incremente. A ver, vamos a ingresar. Ok. Miren, por darle este pase vamos a tener que volver a comenzar acá. Bueno. Muy bien, entonces nuevamente.
Les pido por favor que para las próximas clases entren a la hora, porque si entran muy tarde, tenemos que estar dando pase y vamos interrumpiendo la clase. Por el bien de todos, por favor, hay que ser puntuales. Bueno, vamos a continuar. Pero no solamente a nivel de la caja torácica desde el punto de vista óseo y cartilaginoso, sino también desde el punto de vista del sistema musculoesquelético. Miren ustedes, la fuerza muscular va a ir comprometiéndose con el tiempo y va a haber una disminución de la resistencia muscular. Por ende, disminución en la tolerancia al ejercicio. O sea, nos vamos volviendo más frágiles incluso para poder cumplir funciones vitales como es la respiración. Nos fatigamos con más facilidad, sobre todo si se hace, por ejemplo, ejercicio. Y obviamente, si se inserta una neumonía, todos estos cambios van a empeorar la situación respiratoria. Pero también, además de disminuir la masa muscular, el riego sanguíneo muscular, la circulación, la oxigenación se va a ver afectada por diferentes motivos. Uno de ellos es justamente el que las arterias van disminuyendo su calibre debido al depósito de los ateromas. Las presiones inspiratorias y expiratorias máximas también se van a ver afectadas, entonces no va a haber una adecuada ventilación. Obviamente, si además somos portadores de enfermedades sistémicas, como es frecuente en el adulto mayor, la respuesta desde el punto de vista fisiológico respiratorio también está afectada. Ahora, si somos personas que durante toda la vida no hemos tenido cuidado con el estilo de vida, el ejercicio, la dieta, es decir, no tenemos, entre comillas, una forma física adecuada, el impacto de esta falta de buenas prácticas de alimentación y del ejercicio va a agudizar los cambios. Una persona que ha tenido una vida con estilos de vida saludables probablemente tolere mejor los cambios y se adapte mejor, pero quien no va a presentar fácilmente estos problemas para la respuesta respiratoria. Ahora recuerdan ustedes cuando hablamos de polifarmacia, ¿no? Es frecuente que el adulto mayor tome muchos medicamentos, ¿no? Hemos visto pacientes que tomaban 12, 13 medicamentos por día. Entonces, algunos pueden causar disminución de la fuerza muscular. Y obviamente, ¿cómo van a respirar si no tienen una buena capacidad ventilatoria? Y quieren usar los músculos accesorios, pero no hay fuerza muscular, entonces eso puede conllevar de repente a problemas, si hay flema y no puede toser, a atelectasia. Se cierra un bronquio con la flema y pueden hacer atelectasia. Y los problemas que ya ustedes conocen que pueden seguir posteriormente, infecciones, insuficiencia respiratoria, etc. Ahora fíjense ustedes. Doctora, disculpe, no se ve la pantalla. Ay, pero he proyectado todo, vamos a ver. Por favor, avísenme con confianza. Vamos a volver a proyectar. Voy a admitir por última vez a quienes están solicitando porque no me permite este. A ver, me avisan si se... Ahora, por favor. Ahora sí, doctora. Sí, ahora sí. Avísenme nomás, por favor, si se va. A ver, ¿dónde nos quedamos? Acá en la caja torácica. ¿Aló? Sí, doctora, ahí. Ahí ya, la siguiente diapositiva. Habíamos hablado, eso lo tienen ya está en la plataforma. Habíamos hablado que disminuye la resistencia y la fuerza muscular, disminuye la tolerancia al ejercicio,
Se fatiga fácilmente el adulto mayor, más aún cuando se incrementa el trabajo respiratorio, por ejemplo, después del ejercicio. Peor aún si el paciente está portando una enfermedad aguda, una neumonía. También habíamos mencionado que en la circulación, el riego sanguíneo muscular se ve afectado y una de las causas que estaba mencionando era justamente la ateromatosis, la calcificación de las arterias. Pero también hay disminución en las presiones inspiratorias y expiratorias máximas. Entonces no va a haber una adecuada ventilación. Ahora decíamos que si tenemos patologías sistémicas, de repente somos diabéticos, hipertensos, insuficientes cardíacos, insuficientes renales, hepatópatas, etc., obviamente que vamos a tener mayores problemas. Y si además tenemos alguna enfermedad respiratoria, de repente enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad pulmonar intersticial difusa, que son frecuentes en los adultos mayores, la respuesta desde el punto de vista fisiológico respiratorio se afecta mucho más. Y decíamos que cuando se llevan estilos de vida saludable, se va tolerando mejor los cambios. Sin embargo, si nosotros no hemos llevado un estilo de vida saludable, vamos a presentar falta de esa forma física global. Y eso va a ser más difícil adaptarse al compromiso respiratorio. Y también comentábamos respecto a los medicamentos, que los adultos mayores suelen utilizar muchos fármacos, ¿no? Comentábamos 12, 13 fármacos, y pueden potenciar sus efectos adversos o efectos indeseados, y va a disminuir la fuerza muscular. ¿Y eso cómo puede afectar? Si por sí la caja torácica está comprometida, no hay distensibilidad, y tiene algún problema de fondo o algún problema respiratorio y toma un medicamento que le disminuye la fuerza muscular, no va a poder toser, no va a poder utilizar los músculos accesorios. Y si hay un poco de flema, esto puede causar incluso atelectasia. Entonces, mucho cuidado con la polifarmacia. No es cuestión de darle medicamentos para cada síntoma, es cuestión de buscar lo mejor para el paciente. Si el medicamento tiene mucho efecto colateral, ya saben ustedes de que puede afectar al adulto mayor. Entonces, si eres cardiólogo o eres nefrólogo o eres reumatólogo, etcétera, ten cuidado. Conversa siempre qué está tomando para que puedas ver qué tipo de medicamento corresponde a cada paciente. Ya les han dicho que no hay enfermedades sino enfermos. Entonces, esto tiene que valorarse mucho en el adulto mayor. Ahora, si se inserta una neumonía, imagínense una neumonía en un paciente que tiene un EPOC o un EPIC, obviamente que va a ser un problema serio, porque si ya tiene problema de riego muscular, se va a disminuir mucho más la oxigenación tisular y va a crearse un círculo vicioso que va a afectar mucho la capacidad respiratoria del paciente. También se ven cambios en la vía aérea. Miren, los bronquios van a ir volviéndose rígidos, ya no van a ser flexibles como ustedes lo han visto en anatomía o en fisiología. El aparato mucociliar, que sirve, digamos, de manera defensiva para generar la limpieza del árbol respiratorio, no va a ser tan eficaz como cuando ustedes son jóvenes. Va a ser un aparato mucociliar que no va a tener ese impacto en la limpieza bronquial. Por otro lado, los alvéolos se van dilatando, se van haciendo especies de bolsas de aire, pero atrapan el aire y forman espacios aéreos, espacios, digamos, de hiperclaridad que constituyen el enfisema senil. Existe ahí un espacio, pero no es funcional, es puro aire. Ya no va a haber parénquima, va a aumentar el espacio aéreo porque se han, digamos, vuelto rígidos estos alvéolos y han provocado, digamos, la
al atrapamiento del aire. Ahora, si el adulto mayor está en reposo, más si está solamente en decúbito dorsal, va a disminuir las respiraciones profundas. Esto lo va a llevar a hipoventilación. Ya saben ustedes que no va a tener la suficiente fuerza para toser y eliminar esa flema, ese esputo. Y eso va a generar riesgo de complicaciones como, por ejemplo, las atelectasias, pero también las neumonías. O de repente hace un esfuerzo por toser y se aspira. Va a generar una neumonía aspirativa. Miren todo lo que debemos tener en cuenta cuando examinamos a un paciente adulto mayor, cuando hacemos la historia del adulto mayor, ¿no? Y cuál va a ser nuestro plan de trabajo. No va a ser simplemente agregarle medicamento, ¿no? Va a ser también preocuparnos por que este paciente esté, digamos, en movimiento, que haya un tipo de ejercicios respiratorios, que haya buena hidratación. No es lo mismo tratar a un joven de una neumonía que a un adulto mayor. ¿Qué otros cambios se pueden ver en el aparato respiratorio? Van a reducirse el número de células epiteliales glandulares. Va a reducirse el moco protector. Ya habíamos dicho que el aparato mucociliar se vuelve ineficiente. Y ese moco ya no va a ser, digamos, un moco protector en adecuada cantidad, ¿no? Va a producir menos moco, más espeso, más difícil de poder despegar de los bronquios, y ahí se va a ir acumulando hasta que se infectan y bueno, ya ustedes saben, como es vulnerable el paciente, no se puede defender y puede terminar en una neumonía y sepsis. No se va a defender frente a las infecciones, tanto la inmunidad celular como moral van a verse afectadas, ¿no? Porque hay disminución de estas defensas. Ahora hay que recordar que la producción de nuevos alvéolos es solamente hasta los 20 años en las mujeres y hasta los 25 en los hombres. Entonces, si se produjera una lesión alveolar tipo una infección como Klebsiella o estafilococo que destruye el parénquima, no se va a poder recuperar. Y a este paciente no va a producir nuevos alvéolos. Entonces van a quedar ahí espacios que obviamente con el tiempo se pueden infectar. Entonces, el envejecimiento fisiológico de los pulmones está asociado con dilatación de alvéolos. Obviamente esto va a aumentar el tamaño de los espacios aéreos. No va a haber una superficie de intercambio gaseoso adecuado. Y va a haber pérdida del tejido de sostén de las vías aéreas. Miren ustedes cuántos cambios se van a ir agregando conforme avanzamos en la edad. Ya lo habíamos comentado, ¿no? Los cambios producen disminución en la elasticidad del pulmón. Entonces, miren, la caja torácica no deja que se expanda. El pulmón en sí ya no va a tener espacios, digamos, activos, productivos, sino que son espacios muertos que no generan, digamos, adecuado intercambio gaseoso. Los bronquios están más rígidos, no producen un moco protector. Las glándulas ya están, digamos, en menor producción. No hay defensas. Todo esto va a contribuir a que el paciente se vuelva mucho más vulnerable. Pero por otro lado, hablando ya de los volúmenes y las capacidades pulmonares, vamos a ver que tanto el volumen y la capacidad residual funcional se van a ver incrementadas. Estos son volúmenes que no le agregan valor a la respiración, sino más bien atrapan el aire y no va a ser productivo esto para el intercambio gaseoso. Ahí vamos a ver en esta diapositiva dos momentos. Acá en la primera gráfica vamos a ver un pulmón normal, un pulmón joven como el de ustedes. Fíjense, a la izquierda tenemos la capacidad inspiratoria y la capacidad residual funcional.
Todo esto conforma la capacidad pulmonar total. Ya ustedes recuerdan esto por fisiología. Miren qué ocurre en el adulto mayor, cómo cambia esta gráfica. ¿A expensas de qué? Miren, la capacidad vital disminuye notablemente frente a la capacidad vital del joven. Va a subir la curva y acá vamos a encontrar el volumen tidal o volumen corriente, ¿recuerdan ustedes? Mientras que el volumen residual, ese volumen que no nos sirve, ese volumen que se queda allí en las vías respiratorias, es de digamos, esta cantidad en el paciente, en el pulmón normal. Cuando envejecemos, el volumen residual que no permite, digamos, que ustedes puedan respirar o que el adulto mayor pueda respirar adecuadamente, aumenta, se duplica. Miren cómo aumenta notablemente el volumen residual y genera pues una disminución de la capacidad vital. Entonces, en el pulmón envejecido, en el pulmón del adulto mayor, la capacidad vital se va a ver afectada porque aumenta ese volumen residual, ese aire que se atrapa ahí y que no sirve para el intercambio gaseoso, no me va a permitir a mí la ventilación adecuada. Obviamente, al aumentar el volumen residual, va a verse incrementada también la capacidad residual funcional. Estas son las principales diferencias cuando hablamos de la fisiología respecto a los volúmenes y a las capacidades pulmonares. Ven ustedes, importante, disminución de la capacidad vital, aumento del volumen residual, disminución del volumen residual expiratorio, claro, pero el volumen de reserva expiratorio, claro, porque acá se queda atrapado el aire, que no me va a servir. Tengo poco entonces para poder intercambiar. Por otro lado, fíjense, las vías respiratorias se van a cerrar fácilmente y se colapsan cuando el paciente adulto mayor no respira profundamente o cuando permanece en cama durante un tiempo prolongado. Entonces, esto les debe a ustedes hacer reflexionar para que cuando vean a su paciente no esté en decúbito dorsal todo el tiempo, sino en otra posición, para que de alguna manera ayude a que no se cierre o no se colapse la vía respiratoria. Ahora miren, si tengo una capacidad residual aumentada, o sea, tengo aire ahí en mis pulmones que no me permite ventilar mejor, y respira superficialmente, no hace ejercicios respiratorios, obviamente que va a quedarse el acúmulo de ese moco que es un moco filante, un moco espeso que no permite expectorarse y hay un mayor riesgo de desarrollar neumonías. También está descrito que cuando vamos envejeciendo, no vamos a responder como hacen ustedes frente a la hipoxia o a la hipercapnia. Entonces, la respuesta se va a dar cuando ya estemos en una situación muy, muy delicada, ¿no? La respuesta respiratoria para compensar la hipoxia y la hipercapnia no van a compensarse rápidamente, porque no somos capaces de ir, digamos, censando ya esta disminución del oxígeno y este aumento del CO2. Ahora, como es frecuente y están viendo ustedes en los servicios de hospitalización, hay muchos pacientes con desórdenes cerebrovasculares. ¿Se imaginan ustedes si nosotros tenemos nuestro control respiratorio a nivel del bulbo y hacemos un problema asociado a una isquemia, un infarto cerebral? ¿Cómo se va a controlar esa respiración? Entonces se vuelve un círculo vicioso, ¿no? El cerebro no va a responder frente
digamos, a esa necesidad de repente de aumentar la frecuencia respiratoria o la profundidad y se va a generar esta respuesta negativa. El cerebro no va a permitir que haya una buena respuesta, el pulmón no puede ni ventilar ni oxigenar, sigue así la sangre y se vuelve un círculo vicioso que afecta al paciente, tanto desde el punto de vista pulmonar como cerebral, se va a deteriorar más fácilmente. Por eso es importante, ¿no? Cuando un paciente adulto mayor tiene un desorden cerebrovascular y de repente se ha aspirado, pues hay que tener mucho cuidado porque los dos van a reforzarse negativamente. Va a haber más isquemia cerebral y va a haber menos respuesta a la terapia cuando se instala frente a este tipo de neumonías. Ahora, el paciente adulto mayor no percibe fácilmente la broncoconstricción aguda. Ustedes seguramente han visto, o alguno de ustedes ha sufrido de asma, ¿no? Rápidamente se dan cuenta que están haciendo el episodio, perciben fácilmente ese cierre del bronquio y hacen un esfuerzo expiratorio para poder respirar mejor. El adulto mayor no hace eso, entonces no percibe la broncoconstricción aguda. Y obviamente eso va a llevar a una mayor complicación. Ahora es importante recordar que todos estamos colonizados, ¿no es cierto? Ya entramos al hospital, ya tenemos algunos gérmenes intrahospitalarios en nuestro cuerpo, ¿no? En nuestras manos, en nuestros orificios nasales, en nuestra cavidad oral. Hay que recordar eso también, que se coloniza fácilmente el tracto respiratorio. Entonces, si yo tengo un paciente hospitalizado 2 o 3 días y a ese paciente adulto mayor ha colonizado el tracto respiratorio, y si se aspirara ese paciente, obviamente que ya tengo que pensar que estoy frente a una infección adquirida ahí durante la atención. También se pueden presentar trastornos de deglución. Miren, eso puede pasar con el envejecimiento, pero si aparte el paciente tiene un problema de isquemia cerebral, con más razón se van a aspirar estos patógenos que están en el tracto respiratorio superior. Ya no van a ser estreptococos, de repente van a ser Klebsiella, Pseudomonas. ¿Y eso qué implica? Implica una mayor, digamos, un mayor problema respecto a una infección, una neumonía, tengo que utilizar otro tipo de antibióticos. Y el tema es que pueden abscedarse o de repente empezar a necrosar partes del pulmón. Ya les comenté, la inmunidad está bastante deficiente en el adulto mayor, no se tiene esa capacidad, ¿no?, de defensa, tanto local como sistémica. Aunque el adulto mayor sea saludable, haya hecho un estilo de vida saludable, ¿no?, igual va a presentar menor respuesta a la hipoxemia o a la hipercapnia. Igual va a presentar este tipo, digamos, de evolución en el tiempo. Y también va a tener alteraciones de la respuesta ventilatoria, pero puede responder mejor que aquel que no ha tenido un estilo de vida saludable. O sea, no es que se va a exceptuar este grupo de adultos mayores de digamos, del envejecimiento y las complicaciones. No, también tiene las alteraciones, pero puede ayudar a responder mejor. ¿Y cuáles son esas enfermedades respiratorias en el adulto mayor? El EPOC, ya ustedes lo conocen, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Relativamente frecuente el asma bronquial, muy frecuente la neumonía. ¿Se acuerdan ustedes en los primeros meses del COVID?
los adultos mayores, más del 60% eran adultos mayores, ¿no? Los que tenían esas complicaciones tan severas del COVID y que los llevaban a la muerte. Con frecuencia tienen apnea del sueño, de repente están durmiendo y presentan episodios de apnea. O tromboembolismo pulmonar, porque hay insuficiencia venosa, ya con el tiempo van pasando muchas cosas. Y está en reposo, está en cama de repente por una diarrea, porque tuvo mareos, etc. Está 2 o 3 días, tromboembolismo pulmonar. Punto de partida frecuente, las varices. Pero también pueden haber neoplasias de fondo que estén produciendo este tipo de complicación. Como no, la tuberculosis en nuestro medio bastante alta. Pensar siempre, ¿no? Pueden haber episodios agudos, incluso neumonías tuberculosas, que si no se piensan se van a pasar por alto. La gripe, la influenza, etcétera, ¿no? ¿Y cómo evaluamos al adulto mayor? Como a cualquier paciente, pero vamos a hacer mucho hincapié en la anamnesis. En la anamnesis preguntar si toma medicamentos, con quién vive, cuál es el estilo de vida que lleva, si hace ejercicio respiratorio, etc. Tienen que aumentar esas preguntas en el adulto mayor. En cuanto a la exploración física, ya se les comentó en las primeras clases, hay que buscar todo, examinar todo, no solo el pulmón, porque de repente el diagnóstico de origen se encuentra en otro sitio, de repente en la próstata, de repente en el estómago, en el colon, y están asistiendo ustedes a un paciente con una enfermedad respiratoria metastásica. Entonces no solamente es examinar el pulmón, hay todo. Es necesaria la radiografía de tórax, por supuesto, el estudio de función pulmonar, para ver cuánto está comprometida esas capacidades pulmonares, ¿no? O esos volúmenes, que va a ayudar bastante para la terapia. Y obviamente las muestras de esputo. Habíamos dicho que hay tuberculosis, por supuesto que sí, pero también tenemos otro tipo de gérmenes que pueden haber sido colonizados durante la atención en el hospital y hay que estar pendientes si es que hay algún tipo de infección, saber qué antibiótico vamos a utilizar. El patrón respiratorio, ya ustedes conocen, ¿no? Cuando hay insuficiencia respiratoria, cómo se activan esos músculos accesorios, ¿no? Y vamos a encontrar de repente fagotirajes, mayor movimiento abdominal. ¿Cuánto trabajo hace ese paciente para respirar, ¿no? ¿Cómo está esa fuerza musculatoria respiratoria? Todo en relación a la observación. Vamos a ver si ha perdido masa muscular. La sarcopenia es frecuente en el adulto mayor, lo habíamos conversado en la primera clase, ¿no? Ver el esputo. Ahora tenemos que usar mascarilla de manera obligatoria por el tipo de infecciones que estamos presentando, ¿no? Desde el punto de vista epidemiológico, no, de todas maneras no hay que perder la oportunidad de ver el esputo, de qué color es. No confundir de repente un edema pulmonar con una neumonía. En el edema pulmonar ustedes saben que el esputo es espumoso y rosado. Puede haber incluso algunos rasgos de sangre, pero un esputo amarillento, verdoso o herrumbroso ya nos está haciendo pensar en que hay una infección de fondo. Vamos a ver si hay acropaquia, por supuesto, vamos a ver si hay cianosis, si hay dedos en palillo de tambor, si hay un ascendido de reloj, cómo está ese llenado capilar. O sea, hay que evaluar todo. Todo lo que tienen ustedes dentro del formato de la historia clínica y con más acuiciosidad, con más cuidado, porque ahí puede estar la respuesta a los problemas de fondo del paciente. Hay que tener en cuenta que las enfermedades respiratorias en el adulto mayor a veces son atípicas. No vamos a presentar esa neumonía típica que estamos aprendiendo ahora, ¿no? De repente no van a ser localizadas, de repente van a ser difusas, ¿no? O de repente hay un compromiso bronquial bastante severo. No necesariamente vas a encontrar un patrón definido o localizado. Ahora, cuando se instala el tratamiento, la respuesta no es como el paciente joven, ¿no? Si a uno de ustedes le da neumonía por estreptococo o neumonía se aplican la ceftriaxona o la citromicina y al segundo día se encuentran bastante mejor. En ellos no, van a requerir probablemente terapia endovenosa, hospitalización,
De repente la hipoxemia va a ser tan severa que va a necesitar a lo mejor apoyo ventilatorio, porque requieren mayor asistencia. Si a pesar de esto el paciente es hospitalizado porque ya no se puede manejar en casa y va a estar inmovilizado, esto le va a llevar, puede llevar a tromboembolismo pulmonar, puede llevar a la presencia de úlceras de presión, puede llevar a un compromiso del sensorio, porque estos pacientes pueden hacer incluso síndrome confusional agudo. Ahora, si aparte el paciente presenta comorbilidad, el cuidado es mucho mayor. Y hay que buscar también cómo manejar sin que los efectos adversos de los medicamentos se potencien. El reflejo tusígeno puede estar disminuido en el adulto mayor. Ahora, si tose, excelente, también es un buen ejercicio que tosa, ¿no? Y ayuda también a limpiar, a hacer un clearance del árbol bronquial. Con frecuencia podemos encontrar, cuanto más adultos somos, más mayores somos, ¿no? La oxigenación a nivel tisular fácilmente se va a ver comprometida y vamos a encontrar con frecuencia cianosis distal, frialdad distal. Entonces, en conclusión, en el envejecimiento respiratorio vamos a encontrar incremento en la rigidez de la caja torácica, disminución de la elasticidad pulmonar, incremento del volumen residual, ese volumen atrapado ahí que no es funcional, prácticamente no nos sirve, nos quita espacio para ventilar. No responde rápidamente a la hipoxia e hipercapnia, por eso se afecta mucho más, se complica más rápido. Con frecuencia el reflejo tusígeno está disminuido y la actividad ciliar también se va a ver disminuida, entonces no va a haber una buena limpieza, no va a haber un buen clearance del árbol bronquial. Como consecuencia, disminuye el aclaramiento respiratorio o la limpieza respiratoria, o como le llaman el clearance respiratorio. Y por ende hay tendencia a las infecciones y la función respiratoria va a estar disminuida. Muy bien. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta? A ver, ¿alguna pregunta? A ver. Todo claro, doctora. Han estado presentes 34. Miren, bueno,